que el Señor, nuestro Padre, envió a su Hijo para anunciarlos el Evangelio de la paz. Durante sus 3 años lo predicó y pasó algo bastante trascendental, que es de lo cual partimos. Había gente esperando. De hecho, esperando la redención, esperando esta salvación con grandes expectativas. Uno de ellos fue un hombre llamado Simeón, a quien el Espíritu Santo le había revelado que no moriría, sino hasta tanto viera al Salvador. Y dice que cuando Jesús fue presentado en el templo, este hombre gozoso por haber visto la salvación, posteriormente pues él murió. Otra persona que estaba esperando la salvación, esta mujer, esta viuda llamada Ana, que servía en el templo con ayunos. Y luego de que vio al niño y lo bendijo, dio testimonio de la salvación a todos los que llegaban al templo. Pero también estaban otras personas esperando la salvación, como era en este caso José de Arimatea, y otro que por su grado de autoridad y de ser maestro, buscaba la verdad para la salvación, como fue Nicodemo. Pero también habían otro grupo de personas que estaban a la expectativa de la manifestación de la salvación, como cuando Felipe le habló a Natanael y le dijo, ¿no será este el Cristo? Porque ciertamente había muchas personas esperando la salvación. Y algunos, pues, de manera, haciendo más hincapié en cosas que él podía hacer, como en el caso de la mujer samaritana que dijo, cuando venga el Cristo, él nos declarará todas las cosas. Porque había mucha gente esperando la salvación. Y hoy nos deberíamos preguntar nosotros la estábamos esperando. Porque ciertamente a los que la esperaban, a esas personas creyeron. Pero luego había otro grupo de personas que a pesar de que oyeron el evangelio de boca de Jesús, que oyeron su testimonio, no lo creyeron. Motivados porque el evangelio que predicaba Jesús era muy contrario a su modo de vida o a las cosas que ya habían construido, como eran los fariseos. Y dice la Biblia que muchos sacerdotes creyeron a Jesús, pero por causa de lo que tenían, dice que amaban más la gloria de los hombres. Y lamentablemente, muy a pesar de que creían, no afirmaron su corazón en la fe para salvación. Es lamentable porque eso también está ocurriendo hoy día. Tenemos entonces al inicio 2 tipos de personas. Unos que ya murieron sin recibirla y gracias a Dios después de la resurrección de Jesús fueron salvos. Tenemos otro grupo de personas que son las que la estaban esperando. Dentro de ellos había gente rica como José de Arimatea, maestros de la ley como Nicodemo, estaba gente muy humilde también como Ana, que era viuda, o como Simeón, o gente que trabajaba también como los discípulos, o en el caso de Felipe, o Natanael, que era un hombre muy íntegro, o en el caso de la gente de Samaria, que también estaban esperando la manifestación de Cristo. Pero hay otro grupo que eran los que oían y oían y oían, pero más podía ese amor por la gloria de los hombres que el evangelio mismo. Lamentablemente ahí se quedaron procurando más la gloria de los hombres que la gloria de ser hechos hijos de Dios. Sería muy lamentable que eso ocurra hoy día, que uno esté recibiendo y recibiendo y recibiendo el evangelio y uno termine como Demas, amando más el mundo. O sea, sería bastante delicado que eso tenga lugar para los que ya están oyendo el evangelio. Y luego están los que recibieron el evangelio
y ya son salvos y necesitan perseverar en él. Por eso es que el tema de la salvación abarca a tres grupos de personas. A los que todavía no han oído, como dijo el apóstol Pablo, ¿cómo oirán sin haber quien les predique? Esos tres grupos de personas. Porque como es un mensaje para salvación, entonces hay, en primer lugar, las personas que no han oído y necesitan oír para ser salvos. ¿Sí? Y ellos, así como dijo el apóstol Pablo, estos van a necesitar que alguien les predique. Por eso dice que cómo creerán sin haber quien les predique y cómo predicarán si no fueren enviados. ¿Sí? Y el asunto con los que son enviados es un caso bastante particular, porque la gente, a pesar de que se ha orado y se ha orado para que Dios envíe obreros a las mies, ¿qué ha pasado? ¿Será que Dios no ha oído las oraciones? ¿Será que Dios está tan ocupado que dice, no, yo ahorita no tengo tiempo para atender esa petición? No, hermano, ya Dios respondió a esa petición. El apóstol San Juan, en su primera carta, nos dice que esta es la confianza que tenemos en él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, él nos oye. Y si sabemos que él nos oye, tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado entonces? ¿Por qué? ¿Dónde están los obreros? Se requieren más de 3,000, aproximadamente 3,000 obreros que nacidos de nuevo puedan predicar el evangelio en todos los municipios de Colombia. 3,000. Pero entonces, ¿qué ha pasado con las oraciones? No, ya Dios respondió. Miren lo que pasó en el caso les pongo esta consideración. El pueblo de Israel duró clamando a Dios todo el tiempo que estuvieron esclavos en Egipto. Dios oyó el clamor de ellos y levantó a Moisés, los saca de Egipto, pero se encuentran con el mar. Ya los egipcios vienen tras ellos. Y Moisés va a orar a Dios. Y entonces Dios le dice, ¿qué haces orando? Marcha. ¿Qué tienes ahí en tu mano? Extiende esa vara. Extiéndala. No ore. Hay un tiempo para orar y un tiempo para actuar. Entonces, sí, es bonito que nos reunamos a orar, pero hay que ir a trabajar. Y ciertamente en Chiquinquirá hay mucha gente que ya puede hacer el trabajo y que puede salir a anunciar el evangelio. Porque dice, ahí mismo donde dice que cómo predicarán si no fueren enviados, dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. O sea, ¿qué más quieres recibir? ¿Qué más capacitación quieres recibir? Ya con lo que ha recibido durante todo ese tiempo que lleva, ya puede disponer su corazón para hacer el trabajo. Porque la palabra ya no está lejos. Dice que no digas que está lejos. Como que para ir por ella, allá al otro lado del mar. O como para tener que subir al cielo a buscarla. O descender a las partes más bajas del abismo a buscarla. Dice, cerca de ti está la palabra. En tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos. Dice que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Y nosotros hemos tomado esa partecita de ese texto en el sentido únicamente de nuestra confesión personal de fe. Pero resulta que está en el contexto de que es necesario ir y predicar el evangelio. Entonces, nosotros en el corazón hemos creído. Los de Chiquinquirá ya han creído. Los de Villavicencio ya han creído. Los de Ibagué ya han creído. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que no salen, ¿cierto?
¿Por qué? La palabra ya está en su corazón. Y por eso dice que con el corazón creemos y con la boca confesamos que Jesucristo es el Señor. Usted ya tiene abundancia de palabra y de sabiduría en su corazón, y esa es la palabra de fe que predica. Está bien que un seminario, está bien que se prepare, de pronto que reciba más y más y más y más, pero hay que dar. A la par que está recibiendo, hay que dar. ¿Usted se imagina usted comiendo y comiendo y comiendo y comiendo y nunca va al baño? Yo creo que se moriría por llenura. O sea, su estómago se congestionaría tanto que podría hasta morirse de la llenura misma. Nosotros no podemos seguir reteniendo la palabra que ya hemos creído, hermanos. Sí, Jesús duró 3 años con sus discípulos. Y después de 3 años les dijo, vayan y prediquen el evangelio. No podemos estar allí más tiempo, porque entonces, ¿cómo va a ser la gente? Va a ser salva. Estamos dejando solo la labor a los pastores o a aquellas personas que colaboran con el pastor. Hay que ir y hacer el trabajo. Si no hubiese sido por la voluntad de uno, en el caso del Señor Jesús dice que cuando siendo verbo dijo, heme aquí, envíame a mí. Él levantó la mano y dijo, yo voy y yo iré. Y fue cuando Dios, de hecho, dice que lo engendra, el Espíritu Santo lo concibe y la Virgen María lo gesta, porque él se había dispuesto a predicar el evangelio. O sea, ya tenemos un ejemplo. Entonces, de manera que a esa gente que está esperando quien les predique, ahí están los de Chiquinquirá. Boyacá dicen que es el departamento con más municipios en Colombia. No sé si alguien tenga el dato, pero creo que pasa de los 100 municipios el departamento de Boyacá, ¿no? Creo que 132, pastor. 132 municipios. Imagínese. Bueno, haga cuenta que como cada una de las personas que está en la iglesia de Chiquinquirá pueda ir a 3 municipios de ellos. Yo creo que podrían hacer una labor evangelística si por cada 3, o sea, cada 3 personas, una persona puede ir a 3 municipios o a 4. Que también es una labor que se puede realizar porque es necesario que se predique el evangelio. Ahora, esas personas que están... Rectifico, pastor, son 48. Son 48, perdón. 48, 48, perdón. No, ya le confirmo, pastor, discúlpeme. Es que creo que está mal la cifra de los 132. Son 123. Es necesario porque así mismo ven la magnitud de cuánta gente hay que abarcar. A veces las cifras nos ayudan a disponer el corazón. ¿Cuánta gente hay en el municipio de Chiquinquirá solamente? ¿Cuántas personas habitan en Chiquinquirá? ¿Cuánta gente hay en Chiquinquirá? Hermana, 80,000, pastor. 80,000. 80,000 habitantes. Sí. Imagínense. Entonces, ¿cuánto se requeriría para que sean alcanzados? En Chiquinquirá no hay una iglesia que tenga más de 10,000 personas. No la hay. ¿Cierto? Tampoco 7,000. Ni 5,000. Porque el asunto es cómo se ha estado trabajando. Una de las cosas que Jesús mencionó es la necesidad de ir a esa gente. ¿Sí se da cuenta? Él dijo, id. Id. Uno es el que debe ir a la gente. Hay unos versículos que hablan acerca de cómo se va a dar esto de la salvación. Dice, Dios prometió dice que conocerás a gente que no conociste. O sea, Dios nos pondrá en contacto con gente que no conocemos. ¿Sí? Y también dice, y que vendrán a nosotros también. O sea, son 2 cosas. ¿Cuándo se dio eso? En el caso de Pedro no conocía a Cornelio.
Pero Cornelio mandó a buscar a Pedro. Y tampoco Cornelio conocía a Pedro. Y Pedro fue donde Cornelio. Luego tenemos el caso del etíope, ¿sí? Y Felipe. Felipe no conocía al etíope, pero Felipe fue llevado hacia donde estaba él, el etíope. Y el etíope no conocía a Felipe y le dijo, júntate, y le dijo que el Espíritu Santo, júntate a ese carro. Y luego el etíope le dijo que se subiera y le explicara sobre el pasaje de Isaías 53, que era el que estaba leyendo. Yo creo que la manera en que hemos estado haciendo el trabajo nos ha limitado mucho en alcanzar a más personas para el reino de los cielos. Pero esta oportunidad que tenemos en estos momentos de anunciar el evangelio, hemos de estar plenamente convencidos primeramente que ya lo tenemos nosotros. Yo creo de todo corazón, amados hermanos, que la iglesia Chiquinquirá ha creído al evangelio, ha creído a Dios Padre, ha creído en el Señor Jesucristo. Y por eso me refiero a ustedes como gente santa, gente que ama a Dios, que ama al Señor Jesucristo, que han sido rescatados de la esclavitud del pecado, que ustedes ya no andan según la carne, que andan según el Espíritu Santo. Y dice Pablo, si es que el Espíritu Santo de Dios mora en ustedes, eso sí. Pero hay una cosa bastante particular en los mensajes de los apóstoles hacia las iglesias, era que nunca pretendieron, en ningún momento no era la intención de ellos hacer dudar a las iglesias de su fe en Jesús, de su fe en Dios. Pero sí era necesario que les exhortasen y las animasen a permanecer en esa fe, a que se examinasen a sí mismos, a que se conocieran a sí mismos, si estaban en Cristo, si estaban en la fe. Pero era para estimularlos, para motivarlos a que verdaderamente supiesen a quién habían creído y cómo habían creído, para que convencidos de esa fe y de esa verdadera comunión, dispusieran su corazón para dar a conocer el evangelio. Por eso, en esta tarde el Espíritu Santo está hablando a nuestro corazón de la necesidad de que nosotros nos examinemos, de que como iglesia que somos del Señor, que hemos creído. Por eso, si ustedes notan, con excepción de los Gálatas, ¿no? El apóstol Pablo siempre decía a los santos y fieles hermanos en Cristo Jesús que están en Chiquinquirá, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y dice a ustedes que han creído. También decía de alguna iglesia cuyo testimonio se ha divulgado por toda Boyacá. ¿Por qué razón? Porque él estaba hablando a gente que ya había recibido la salvación. Que bueno, tenían cosas que arreglar, sí. Porque ustedes, hay que ponernos en el contexto de que el evangelio llegó a Asia y mucha gente de Asia creyó. El resultado es también luego el mensaje a las 7 iglesias de Asia. Y que de ahí se derivaban muchos otros lugares, ¿cierto? Que estaban bajo la cobertura de esas iglesias, de esas 7 iglesias principales de Asia. Pero hay una cosa bastante trascendental en ese mensaje. Cuando llegó, es que llegó a gente que antes había vivido conforme a los rudimentos del mundo. Gente que no estaba acostumbrada a obedecer a Dios, gente que no estaba habituada a creerle a Dios, a depender de Dios, y ahora que ya habían creído, que ya habían nacido de nuevo, inclusive habían recibido el bautismo en el Espíritu Santo, ahora necesitaban ser enseñados en cómo debían vivir para agradar a Dios. De manera que por eso ustedes ven en la mayoría de las cartas la necesidad de que ellos comprueben lo que es agradable al Señor, como dice Efesios 5:10, comprobando lo que es agradable al Señor. Ustedes notan también las continuas oraciones de los apóstoles, en especial Pablo, que manifiesta
sus oraciones por la iglesia, pidiendo a Dios que le revele a la iglesia el grande amor de Cristo, que le revele a la iglesia cuál es su posición en Cristo, ese poder que tienen para llevar una vida conforme a la voluntad de Dios, de que Dios les ha dado ese poder y esa autoridad a ustedes los creyentes, a todos los que han creído en el Señor, para que vivan en santidad y que necesitan renovar esa manera de pensar y que ya no vivan más conforme a los rudimentos que antes tenían estando en ignorancia. Entonces, por eso es que hay esas cartas fueron escritas con ese propósito también de que primeramente fueran confirmados en la fe. Y segundo, que ellos a través de la palabra de Cristo, de las sanas palabras enseñadas por Jesús, viviesen conforme a ellas con el propósito de renovar todo su entendimiento en cuanto a su manera de vivir. Hace poco, hace una horita, antes de atenderlos a ustedes, estaba en una conferencia, en una enseñanza con una familia en Cali, por llamada. Y yo les planteaba la necesidad, ellos van a tener un niño, entonces me decían que si cómo iban a criar a su hijo. Y resulta que en la palabra de Dios dice que cuando Dios anunció el nacimiento de Sansón, Manoa, el papá de Sansón, le preguntó al ángel y le dijo, ¿cómo ha de ser la manera de vivir del niño? ¿Y qué hemos de hacer con él? Resulta que esto me lleva a cuando Jesús dijo, prediquen, vayan y prediquen el evangelio y hagan discípulos. Listo. Pero hay una parte, enséñenles a guardar todo lo que yo les he mandado. Enséñenles a guardar todo lo que yo les he mandado. Es trascendental no solamente hacer los discípulos del evangelio, sino enseñarles a guardar todas las cosas. Y para nosotros, como gentiles que ya hemos creído en el Señor, que ya pertenecemos a la iglesia, al pueblo de Dios, por adquisición, necesitamos renovar definitivamente el entendimiento en cuanto a nuestra manera de vivir. No pensando en pecar, sino en que comprobemos lo que es agradable al Señor. Que sepamos cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta para con nosotros y que a partir de esa buena voluntad de Dios podamos llevar una vida en autoridad delegada por Jesús para agradar al Padre en todas las cosas. Y precisamente una de esas cosas es la santidad. Dice que sin la cual nadie verá al Señor. La necesidad de poder permanecer en ella. Si bien fuimos santificados en el Espíritu Santo cuando se nació de nuevo, habiendo recibido la santificación en el Espíritu, habiendo sido limpiados, lavados y purificados, dice la Biblia que la sangre de Cristo ha limpiado toda nuestra conciencia de toda obra muerta. Tenemos la necesidad de permanecer en santidad, de buscar la santidad, de perfeccionarlo en ella. ¿Cómo uno lo hace? Pues no nos compliquemos. La Biblia dice que el amor no hace nada indebido. O sea, si hemos de tomar algo para que podemos permanecer en santidad, entonces practiquemos lo que es el amor a Dios, el amor al prójimo y el amor para con nosotros mismos, a partir de las sanas palabras enseñadas por Jesús. De una manera muy sencilla. Jesús le dijo a los discípulos, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Entonces les refiere la situación de ese hombre cuya hacienda había producido mucho, y ese hombre, pues pensando ya en que tenía tanta cantidad de bienes y todo lo que había cosechado, dijo,
derribaré estos graneros, haré unos mayores. Y luego dijo a su alma, alma, come, reposa, gózate, porque muchos bienes hay para muchos días. Mire, el solo hecho de pensar así, ya se está pecando, porque por necedad. Jesús dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma. Por eso dice, guardaos de toda avaricia. Cuando a Jesús le vino un hombre a decirle que di a mi hermano que me dé la parte de los bienes que me corresponde, él le dijo, ¿quién me ha puesto por juez o repartidor sobre vosotros? Guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en abundancia de los bienes que posee. Le vinieron, él veía cómo la gente se afanaba tanto por hacerse rico. Eso no se afanen. No se afanen por eso. No, porque no podéis amar a Dios y a las riquezas. Si se ama a uno, se aborrecerá al otro. Si se estima a uno, se menosprecia al otro. Ahí no hay un punto de convergencia. No hay de manera en que la riqueza y el amor a la riqueza y el amor a Dios tengan un punto en el cual se puedan unir. No hay tal cosa. No hay una alianza entre esas dos vertientes, no la hay. O se ama a uno o se aborrece al otro. Solamente ese es el camino. Por eso dijo el Señor, no podéis amar a Dios y a las riquezas. Y miren ustedes que cuando el Señor dijo, por tanto digo, no os afanéis diciendo qué comeremos, qué beberemos, qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Y uno lo ha tomado ajeno a ese afán de la gente de enriquecerse. No, eso va seguido de eso. Cuando él menciona de que no nos afanemos diciendo qué comeremos, qué beberemos, qué vestiremos, es porque hay un afán por enriquecerse, un afán por tener, por hacer, para tener una solvencia y una falsa seguridad de bienestar, una falsa confianza, porque resulta que eso puede llegar a ser en un momento dado hasta inútil también. Debemos tener toda nuestra confianza en Dios, pero si se llega a poner a las riquezas por encima de Dios, ya estaremos pecando siendo ya creyentes. Estaremos poniendo en riesgo nuestra salvación. Porque miren que el apóstol Pablo le dice a Timoteo que tenga cuidado de eso. Porque muchos, por causa del amor a las riquezas, cayeron en lazo y en muchas codicias necias y que hunden a los hombres en perdición. Y el amor a las riquezas, luego de recibir el evangelio, de haber creído, dice que ha hecho que muchos se aparten a vanas palabrerías por causa de buscar cómo hacer ricos, cómo hacerse ricos. Y uno dice, no, yo estoy viviendo en santidad, yo estoy viviendo en santidad. Pues sí, qué bonito que ya no lo vean tomando, ya no lo ven en un bar, ya no lo ven oyendo música de despecho, ¿cierto? Ya no lo ven peleando, ya no lo ven robando como tal a alguien, ¿cierto? O defraudando a alguien. Ya no lo ven con esa ira, ese enojo. Pero el asunto es que hay algo que la gente no está viendo y es que ahí vean, guardaos de toda avaricia, guardaos de toda avaricia. ¿Sí? Que guarden el corazón de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Lamentablemente, el creyente, nosotros llegamos en un momento a pensar que sí, que bueno el evangelio, ¿cierto? Qué bueno, qué rico, somos salvos, ya somos verdaderamente libres. ¿Y de aquello qué? ¿Y de aquello qué? Resulta que cuando el Señor Jesús le dijo al joven rico que vendiera todos sus bienes, ¿cierto? Lo repartiera a los pobres y lo llamaba para que le siguiera. Dice que el joven rico se devolvió triste y no siguió a Jesús porque tenía muchas posesiones. Entonces los apóstoles le dijeron al Señor, uy, Señor, si esto es así, la cosa está bien complicada. ¿Quién podrá ser salvo?
Entonces el Señor Jesús dijo, miren, lo que es imposible para los hombres, para Dios es posible. Y entonces, porque no hay quien haya dejado casa, padre, madre, ¿cierto? Propiedades, quien haya dejado, inclusive dice, mujer e hijos por mí, que no reciba 100 veces más en esta vida, casa, padre, madre, ¿cierto? Pero persecuciones también. Porque Pedro le dijo, nosotros lo hemos dejado todo, ¿qué recibiremos? Bueno, yo entiendo a Pedro en el contexto en que Pedro se encontraba, que era un hombre que todavía no había nacido de nuevo. Si bien las palabras de Jesús dice que los habían hecho limpios, los habían libertado, Pedro todavía tenía su naturaleza ahí dentro, con esos vicios, con esos pensamientos. Pero ustedes ven luego algo particular de Pedro. Cuando ya Pedro, luego de la resurrección de Jesús, fue salvo, ahí pasó algo muy bonito, que si alguien cree y todavía piensa o no ha creído haber nacido de nuevo hasta ahora, que no está seguro de su salvación hasta ahora, pues entonces hagámoslo. Voy a hacer lo mismo que Jesús hizo ese día. Dice que él se les aparece 8 días después de haber sido resucitado. Y está con ellos durante 40 días. Y dice que les habló de él, conforme a las escrituras, hablándoles cada día acerca de lo que decían de él en la ley de Moisés, en los salmos y en los profetas. Y luego dice que les abrió el entendimiento. Y el Señor Jesucristo está aquí con nosotros, porque Él lo dijo. Donde 2 o 3 están congregados en su nombre, ahí está Él en medio. Entonces, en el nombre del Señor Jesús, Él abre el entendimiento. En el nombre de Jesús, está abriendo el entendimiento. Le está abriendo el entendimiento a gente que ya ha oído del Evangelio. Y en esta hora el Señor Jesucristo sopla y les dicen, reciban el Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Porque ya es su tiempo de que tengan seguridad de salvación. Ya no es tiempo para dudar si son salvos o no son salvos. El Señor Jesucristo fue glorificado. Dios resucitó a su Hijo de entre los muertos para darles vida, vida en abundancia y vida eterna. Para darles verdadera libertad y salvación. Para que ustedes puedan gozar de esa vida en comunión con el Padre. En nada intimidados por los que se oponen. Porque Dios les ha dado el poder de una vida nueva. El poder de ser guiados por el Espíritu Santo. A agradarle a Él en todas las cosas. A que tengan una vida en conformidad a su palabra. Él les ha dado un espíritu nuevo. Un espíritu noble. Un corazón nuevo. Para que obedezcamos a Él. Para que usted obedezca y ame a su Padre. Y que usted no esté dudando de su verdadera comunión con Él. Por eso a los que en este momento lo necesitan y lo crean, reciban esas palabras del Señor, porque hoy les abre el entendimiento. Hoy ha soplado y les ha dado su Espíritu Santo. Y para las cosas de esta vida también les ha dejado la paz y les ha dejado su paz también. Él dijo, mi paz, la paz os dejo, mi paz os doy. Él nos ha reconciliado con el Padre. Por eso, justificados por la fe, ustedes tienen paz para con Dios. Y ahora, aparte de eso, Jesús les ha dado la paz de Él. Y la paz de Jesús estaba fundamentada en el amor que Él tenía por el Padre y que el Padre también lo amaba a Él. Eso es la paz del Señor Jesús. La paz de tener la convicción de que su Padre estaba con Él, porque Él hacía siempre lo que a su Padre le agradaba. Por lo cual, no hay manera, no hay motivo de que estemos dudando
de quiénes somos, ni habrá motivo para estar buscando eso. Porque ciertamente Jesús dijo que todas esas cosas, por lo cual la gente se afana, todas esas cosas son añadidas. Y a pesar de que muchos lo han cuestionado y no lo han creído como debe ser, Jesús dijo, mis palabras no pasarán. Creámoslo de todo corazón. Porque mucha gente, conforme a la Escritura y conforme a lo que Jesús dijo, se apartarán a vana palabrería, amando más este mundo, buscando y amando más las riquezas. Sería muy lamentable que eso suceda. Nosotros podemos tomar la determinación de agradar a Dios, de creerle a Él, de vivir conforme a su palabra todos los días de nuestra vida, cuidando esta salvación tan grande, sirviéndole a Él de todo corazón. ¿Usted sabe cuál es la excusa más generalizada para que alguien no vaya a hacer el trabajo? ¿De qué voy a vivir? Eso es lo que la gente dice. La mayoría de las personas dicen eso. No, ¿de qué voy a vivir? Amado hermano, creámosle a Dios. Hay mucha necesidad, mucha gente que necesita de eso que usted sabe. ¿Sabe qué hizo Pedro? Pedro que estaba diciéndole al Señor, ¿y qué recibiremos? ¿Nosotros qué recibiremos? Vamos a recibir 100 veces más casitas. Y el Señor dijo, sí, con persecuciones. Y uno ve a Pedro luego diciéndole a este hombre que estaba en el pórtico de Salomón, de lo que tengo te doy, no tengo ni plata ni oro, pero de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Pedro ya entendió. Él ya era un hombre nacido de nuevo. Un hombre que tenía el Espíritu Santo morando en él. Ellos nunca volvieron a poner su corazón en eso que estaban buscando. Porque ya sabían quiénes eran. Y sabían que tenían una mayor riqueza. Tenían a Jesucristo en su corazón. Tenían el poder del Evangelio en su corazón. Tenían todo lo que necesitaban. Y sí, también persecuciones. Sí, Señor. Porque fueron perseguidos, fueron puestos presos. Durante su ministerio, Pedro estuvo preso, fue preso por Herodes, quien quería matarlo pasado la fiesta de los panes sin levadura. Pero la iglesia hacía oración sin cesar a Dios por Pedro. Pero Pedro pudo sobrevivir mucho tiempo por la oración de la iglesia. Intercedamos por los que están predicando, pero también involúcrese y comprométase a servir al Señor, porque usted tiene en su corazón la perla de gran precio. Tiene algo más valioso que el oro y que la plata. Tiene el conocimiento de la vida eterna, por la cual mucha gente hoy está preguntando, por la cual mucha gente está clamando, como Cornelio que ayunaba, buscando a Dios y buscando que Dios le diera revelación del Evangelio. Como ese Simeón que les ha sido revelado que llegarán a conocer la verdad. Mucha gente como Simeón hay en este tiempo que están buscando quien les enseñe, que están buscando la revelación. Hay mucha gente como Nicodemo que esperan conocer la verdad. Usted la sabe, hermano, usted la tiene, usted ya la recibió, cerca de usted está la palabra. En su boca, en su corazón, usted tiene la salvación. De esa salvación, cuidando su corazón en santidad, y si de algo ha de cuidar su corazón en santidad, es de toda avaricia y del amor por el dinero. Quisiera saber si alguien tiene alguna pregunta o cuánto tiempo hace falta, no sé cómo estamos, o si ya, no sé. Hermano, pues de esta conexión. Yo tengo otra pregunta. Nos quedan 5 minutos con 16 segundos de esta transmisión. ¿Hasta qué hora vamos? Está planteado hasta las 7:30. Bueno, muy bien. Entonces yo creo que podemos dar lugar a que alguien, si quieren preguntar, sería muy bueno porque
dice Job, dijo, yo te preguntaré y tú me enseñarás. Aunque la pregunta se le haga a un ministro del evangelio de la palabra, pues en sí no se la hacen es al hombre, se la hacen es al Señor. Entonces, yo creo que vamos a dar lugar a que hagan las preguntas y finalizamos en un tiempo de oración en lenguas, porque precisamente una de las cosas que el creyente que es salvo, que es de la fe de Jesús, debe hacer es orar en lenguas, o sea, dedicar un tiempo para orar en lenguas. Entonces vamos a ver si hay alguna pregunta, la respondemos con la ayuda de Dios y pasamos a orar un tiempo en lenguas hasta las 7:30. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Yo tengo una pregunta, pero fuera del tema, pastor. Fuera. Vamos a ver cómo la encajamos en el tema, porque sí, de hecho sería bueno que fuera del tema, pero bueno, bienvenida sea la pregunta. ¿Cuál es? Es cuando el Señor Jesús muere y entonces resulta que eso está en Marcos 27, Mateo 27 y habla el tema de cuando resucitan unos cuerpos, unos que estaban durmiendo, estaban enterrados, que ellos dice que resucitaron y que salieron y fueron vistos por ahí. O sea, nunca siempre la había pasado en alto, pero nunca la vi en el contexto de qué pasó ahí en esa situación. La Biblia sí es clara que ellos durmieron, o sea, ellos no murieron, sino que durmieron. Bueno, no sé si nos puede explicar eso. La pregunta es bastante trascendental, porque debido a no entender eso, durante el tiempo de la iglesia primitiva se creó una doctrina sobre que ya la resurrección ya había tenido lugar. Eso lo aclara el apóstol Pablo en la carta a los Corintios, que muchos decían que ya la resurrección ya se había efectuado y trastornaban la fe de mucha gente. Entonces le vamos a explicar de una manera muy sencilla. Resulta que el primero de la resurrección de los muertos y que tiene esa preeminencia es Jesús. Jesús es el primero de la resurrección de los muertos. Cuando hablamos de la resurrección de los muertos, estamos hablando de que Dios restaura a Jesús en la comunión con Él. O sea, nuevamente Jesús vuelve a tener comunión con el Padre. Acuérdense que por causa de que Él cargó el pecado en Jesús, Jesús queda separado del Padre, pero luego de la resurrección dice que fue declarado Hijo de Dios con poder por la resurrección de entre los muertos. También dice la Escritura que resucitó su cuerpo, ¿sí? O sea que ya ese cuerpo del Señor ya no era a la semejanza de Adán, ya era un cuerpo glorificado. Es un cuerpo espíritu, un cuerpo celestial, porque la carne y la sangre no heredan el reino de los cielos. Y también cuando lo saca del Hades, de hecho, nuevamente todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, ha sido resucitado y glorificado, ¿sí? Entonces Jesús viene a ser el primero de la resurrección de los muertos. Por eso el apóstol Pablo dice, primicia de los que durmieron es hecho. O sea que Jesús en estos momentos es el único hombre al cual Dios ha resucitado de los muertos completamente, o sea, en todos los sentidos, tanto en la parte espiritual, en la parte física y también en la parte eterna, porque Dios lo sacó del Hades. Dice que suelto los dolores de la muerte por cuanto era imposible que fuera retenido por ella. De manera que en estos momentos Jesús es el único hombre que Dios ha resucitado de los muertos íntegramente, o sea, espíritu, alma y cuerpo. ¿Listo? Podríamos decir que estas personas que resucitaron son semejantes a Lázaro. O sea, son la misma jurisprudencia de Lázaro pasa en ellos. Estaban, digamos, durmiendo para que se manifestara el Señor, se glorificara en ese momento. Bueno, entonces gracias por ahorita creo que se va a acabar el tiempo. Cuando retomemos, vamos a ver qué fue lo que pasó con ellos, ¿sí? Porque es bastante interesante lo que dice. Dice que luego de la resurrección de él, o sea que eso no pasó el día que él resucitó, sino luego de la resurrección